Vecinos al otro lado de la calle se detuvieron, teléfonos en alto, grabando la escena que se desarrollaba, inseguros de intervenir o simplemente observar. Lo que él no sabía era que la mujer que estaba tranquilamente detrás de esa puerta era una fiscal federal de los Estados Unidos, y cada segundo que él dudaba estaba acumulando la evidencia que le costaría todo. Antes de continuar, comente desde dónde en el mundo está viendo esto y asegúrese de suscribirse, porque la historia de mañana es una que no querrá perderse. Su nombre era Monica Davis, de 38 años. Una fiscal federal muy respetada, conocida por su trabajo meticuloso y su compostura inquebrantable en la sala del tribunal. Hoy ella estaba en casa, regresando de una reunión de primera hora de la tarde, equilibrando una carpeta de expedientes en una mano mientras abría la puerta principal con la otra. Su casa adosada se encontraba en un barrio tranquilo y exclusivo, del tipo de calles donde todos se conocían y los niños jugaban libremente en las aceras. Era la calma de la vida ordinaria, un mundo en el que ella se había ganado el derecho a sentirse segura. Las botas de Mercer crujieron en las baldosas del porche, rompiendo esa tranquilidad. Era conocido entre sus colegas por su mal genio y su rígido sentido de la autoridad, alguien que solía escalar disputas menores hasta convertirlas en confrontaciones a gran escala. Hoy había sido enviado por una llamada sobre una persona sospechosa, el tipo de aviso vago que rara vez requiere una aplicación contundente, pero en su mente, la presencia de una mujer negra en una casa señorial activó una serie de suposiciones que no estaba dispuesto a verificar. «Señora, necesito que salga ahora mismo», gritó Mercer de nuevo, inclinándose ligeramente sobre el umbral, como si el aire que mandaba le perteneciera más de lo que le pertenecía. Mónica, de pie con una calma medida, sus ojos encontrando los suyos con serena confianza, abrió la boca con la intención de identificarse, y él la interrumpió con otro gesto de su mano, como si desestimara tanto sus palabras como su presencia por completo. La tensión fue inmediata, casi cinematográfica. Los pájaros se dispersaron de los árboles cercanos. El perro de un vecino ladró nerviosamente. Cada pequeño movimiento de Mónica, ajustando la carpeta en sus manos, cambiando sutilmente su peso, fue escudriñado, malinterpretado y tratado como evidencia de culpabilidad. Sin embargo, no había culpabilidad. Solo el absurdo de las suposiciones que llevaban a un hombre uniformado a intimidar a alguien en su propia casa. La voz de Mercer bajó a un susurro áspero, del tipo destinado a asustar y dominar. «Si no cumple, esto se pondrá mucho peor para usted. Lo digo en serio». Las palabras destinadas a aterrorizar rebotaron en las paredes de ladrillo, pero Mónica se mantuvo firme, dando un paso deliberado hacia atrás, hacia la entrada, para garantizar su seguridad sin retirarse por completo. Su postura era firme, controlada, una declaración tácita de que no sería acosada. Ni aquí, ni ahora. Al otro lado de la calle, un vecino levantó un teléfono para grabar, susurrando a otro. «Está hablando en serio». A su puerta. Otro residente asomó por detrás de una cortina, con los ojos muy abiertos. El porche, normalmente un símbolo de bienvenida y protección, se había convertido en un escenario para una lucha de poder, una que más tarde sería documentada en su totalidad en grabaciones de cámaras corporales y de vecinos por igual. Mónica finalmente habló, su voz calmada, pero portando el peso de la autoridad. «Oficial, soy fiscal federal de los Estados Unidos. Estoy en mi propia casa. No tiene motivos para detenerme».
Sus palabras, precisas y deliberadas, quedaron suspendidas en el aire. Mercer se detuvo, un destello de incredulidad cruzando su rostro, aunque lo enmascaró rápidamente con irritación. La duda en sus ojos era clara. No esperaba una confrontación, y menos aún de alguien que ostentaba más autoridad de la que él jamás podría ejercer. Por un momento hubo silencio. El sol proyectaba largas sombras a través del porche, la carpeta en la mano de Mónica capturando la luz, reflejando casi simbólicamente la verdad y el orden que pronto expondrían la mala conducta del oficial. Mercer se acercó, ignorando el límite invisible de la civilidad, tratando de afirmar un dominio donde no se le debía nada. La mano de Mónica descansaba ligeramente en el marco de la puerta, un escudo sutil, su presencia inalterada. Cada segundo se estiró como una película ralentizada, el mundo reduciéndose a esa pequeña entrada. Las suposiciones del oficial chocaron con la realidad, la tensión aumentando, no con gestos dramáticos, sino con la tranquila certeza de que la autoridad de Mónica podría y daría la vuelta a la tortilla. El aire estaba cargado. Los vecinos contuvieron la respiración y las primeras grietas en el control de Mercer comenzaron a aparecer. Mónica, de pie, firme en su propia puerta. Las amenazas del oficial Mercer cerniéndose y las primeras señales de la confrontación que cambiaría todo, empezando a tomar forma. La mandíbula de Mercer se tensó. El breve destello de duda se desvaneció, reemplazado por el tipo de certeza terca que proviene de negarse a admitir un error. «Salga ahora», ladró de nuevo, alcanzando su radio como si convocar a refuerzos fuera a legitimar sus acciones. Mónica permaneció plantada en la entrada, la carpeta presionada ligeramente contra su pecho, su voz calmada pero firme. «Oficial, estoy en mi propia casa. Está en propiedad privada y usted no tiene autoridad para detenerme». Se inclinó más cerca, la sombra de su sombrero cayendo sobre su rostro, tratando de intimidar. «No me importa quién seas. ¿Vienes conmigo o esto se intensificará?» Detrás de él, el débil zumbido de un coche patrulla llegando confirmó lo que Mónica ya había sospechado. Alguien había llamado, y ahora la escena sería presenciada no solo por los vecinos, sino por todo un equipo listo para seguir las órdenes de Mercer. Uno de los oficiales que llegaba se detuvo, observando desde la calle, con la mano sobre su cinturón, inseguro de intervenir o dejar que Mercer tomara el mando. Esa vacilación fue suficiente para que Mónica indicara sutilmente que era consciente de la ley y de sus derechos. Cada movimiento que hacía era deliberado. Un paso atrás para no mostrar amenaza. Una inclinación de cabeza que recordaba a la multitud que estaba compuesta, segura, intocable en su propio espacio. Mercer, nervioso por la resistencia tranquila, agitó la mano despectivamente al oficial que llegaba. «Ella no coopera. Estoy tratando de hacer cumplir la ley». Sus palabras llevaban el peso de la autoridad, pero las grabaciones de las cámaras corporales, ahora funcionando desde múltiples ángulos, mostrarían más tarde lo absurdo. Un hombre amenazando a una fiscal federal en su propia puerta. «Señor», dijo Mónica, su tono elevándose lo suficiente como para afirmar autoridad sin enfado. «Está cometiendo una infracción. Si cruza este umbral sin permiso, es ilegal. Le sugiero que reconsidere sus acciones». La declaración, clara y factual, pareció flotar en el aire como una red legal. Mercer vaciló, atrapado entre el ego y el procedimiento, y la primera grieta en su agresión se amplió. Los vecinos comenzaron a murmurar, algunos acercándose para grabar. «¿Qué está pasando?», susurró uno. Otro susurró. «¿De verdad está intentando arrestarla aquí?».
La tensión en la calle era palpable, una mezcla de incredulidad, miedo y el crudo espectáculo de alguien que hacía un mal uso de la autoridad. La voz de Mercer bajó, casi un gruñido. No me importa. Verá las consecuencias si no cumple. Pero incluso mientras hablaba, Mónica podía ver la incertidumbre revoloteando en sus ojos. El oficial ya no estaba simplemente afirmando poder, estaba defendiendo un error. Y los errores en la aplicación de la ley podían ser la ruina de una carrera si la persona del otro lado tenía la autoridad y el conocimiento para documentarlos. Mónica se movió sutilmente, acercándose de nuevo a la carpeta, fingiendo ajustar su posición, mientras en realidad preparaba los documentos que podría necesitar para probar su autoridad. Cada palabra que Mercer soltaba venía ahora más rápido, más frenética, más reactiva que calculada. Dije, salga. En ese momento, otro oficial se acercó por detrás de Mercer, no para apoyarlo, sino para observar. «Señor, tal vez deberíamos verificar antes de escalar más», dijo el recién llegado con cautela. Mercer espetó volviéndose hacia él. «No me digas qué hacer. Ella se está resistiendo. Eso es suficiente». Pero la vacilación en su tono delataba las grietas que se formaban en su control. Mónica permaneció en silencio un momento, dejando que la tensión se estirara. Podía oír el suave clic de los teléfonos con cámara y el suave zumbido del sistema de seguridad de un vecino capturando cada momento. «Oficial Mercer», dijo ella con calma, «detener a un funcionario federal en propiedad privada sin causa probable es un delito grave. Le sugiero que documente sus acciones cuidadosamente, porque esta interacción ya está registrada». Las palabras parecieron golpear a Mercer como una salpicadura de agua fría. Su mano dejó de moverse hacia su cinturón. Sus ojos se dirigieron al otro oficial, quien ahora negó sutilmente con la cabeza, cuestionando silenciosamente la legalidad de la confrontación. El ego de Mercer se irritó, pero la realidad comenzaba a calar. Había subestimado a la mujer que estaba tranquilamente en su entrada. Ella no era una residente común. Tenía el conocimiento, la experiencia y la autoridad para convertir este encuentro en un ajuste de cuentas profesional. El tiempo pareció alargarse. Una brisa se movió por la calle, revolviendo las hojas como si incluso la naturaleza esperara el próximo movimiento. Mercer dio un paso atrás, la tensión palpable, mientras Mónica permanecía perfectamente inmóvil, su mirada firme. «Estoy dispuesta a cooperar siempre y cuando sea legal. Cualquier otra cosa será considerada acoso». Las palabras portaban el peso de la precisión legal, un martillo silencioso contra el mal juicio del oficial. Los vecinos susurraban entre sí mientras la postura del oficial flaqueaba. La escena en la entrada se había transformado de una confrontación amenazante a un enfrentamiento definido no por la fuerza, sino por la autoridad, la compostura y el conocimiento. Mercer apretó los puños, pareciendo un hombre que quería actuar, pero no podía. Cada movimiento documentado, cada paso escudriñado, cada palabra grabada. Y en ese momento, el control silencioso de Mónica preparó el escenario para lo que vendría después. Las amenazas iniciales de arresto, destinadas a intimidar y dominar, ahora flotaban impotentes en el aire. La puerta seguía siendo su barrera, su zona segura, y los primeros pasos formales hacia la rendición de cuentas ya habían comenzado. Mónica seguía de pie en su entrada, el oficial Mercer visiblemente sacudido, los oficiales de refuerzo inciertos, y la tensión aumentando hacia la siguiente etapa de la confrontación. Mónica Davis estaba en su entrada, su postura firme, su voz calmada, sus ojos agudos.
El oficial Daniel Mercer, todavía merodeando cerca del umbral, se pasó una mano por la cara. Un destello de duda rompiendo su agresión forzada. Detrás de él, los oficiales de refuerzo intercambiaron miradas incómodas, sintiendo que este encuentro se dirigía hacia un territorio peligroso, no para ella, sino para él. El aire entre ellos era eléctrico, una mezcla de autoridad, tensión y consecuencias inminentes, todo desarrollándose frente a vecinos curiosos y dispositivos de grabación. Mercer respiró hondo, tratando de recuperar el control. «Salga», ladró, su voz quebrándose ligeramente. «No me importa quién seas. ¿Vas a cooperar o habrá repercusiones?» Sus palabras, destinadas a intimidar, ahora solo exponían su desesperación. La calma confianza que Mónica exudaba lo hacía sentir pequeño, ineficaz y cada vez más visible en el mismo acto de mala conducta que había tratado de justificar. Mónica se movió ligeramente, colocando una mano en el marco de la puerta. Su otra mano descansaba ligeramente sobre la carpeta que había traído de la reunión de la tarde, una carpeta que contenía documentos que demostraban su autoridad como fiscal de los Estados Unidos y un registro claro de su trabajo. «Oficial Mercer», dijo ella con calma, su tono deliberado. «Estoy en mi propia casa. No tiene ninguna base legal para detenerme. Cada acción que está tomando en este momento está siendo documentada». Las palabras parecieron tener más peso que cualquier amenaza que él pudiera emitir. El rostro de Mercer se enrojeció, una mezcla de ira y el primer atisbo de miedo. Agitó las manos como para desestimar la idea, pero sus ojos traicionaron la verdad. Había sido tomado por sorpresa. Esperaba el cumplimiento de alguien de quien asumía que no tenía autoridad. Ahora el peso de la realidad se cernía sobre él. Por un momento, ninguno habló. Luego, con voz baja e incrédula, Mercer tartamudeó. «Espera, ¿usted es fiscal de los Estados Unidos?» Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, una revelación que quedó torpemente en el aire. Los oficiales de refuerzo intercambiaron miradas. Su incomodidad creció a medida que la magnitud de la situación se hacía evidente. La confianza de Mercer flaqueó, reemplazada por la repentina comprensión de que cada paso, cada amenaza, había sido un error. Mónica mantuvo su calma. «Sí, oficial Mercer, soy fiscal federal. Está en propiedad privada acosando a un funcionario federal. Cada palabra y acción está registrada», dijo. Su tono era factual, preciso y absolutamente controlado, sin dejar lugar a malinterpretaciones. El giro cayó como un trueno. La misma persona a la que había intentado intimidar tenía la autoridad para convertir sus amenazas en consecuencias que pondrían fin a su carrera. La mandíbula de Mercer se tensó, su mano temblando cerca de su cinturón como si fuera a actuar. Pero el momento había cambiado irrevocablemente. Él ya no tenía el control. Mónica, sí. Los vecinos al otro lado de la calle susurraban, algunos acercándose con teléfonos en alto para capturar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un espectáculo viral. El porche, una vez una simple entrada, se había transformado en un escenario donde chocaban el poder, la autoridad y la justicia. El oficial intentó hablar, su voz más alta que antes, más desesperada que imponente. Yo no me importa. Usted se está resistiendo. Usted no puede simplemente». Sus palabras se desvanecieron al darse cuenta de la realidad. La carpeta en la mano de Mónica, la calma certeza en su postura, la declaración explícita de su papel. Todo se combinó en una red legal que atrapó cada uno de sus errores. Un oficial de refuerzo se adelantó con cautela, su voz baja. «Señor, deberíamos verificar su identidad antes de escalar más».
Mercer ladró en respuesta. «No me digas qué hacer. Yo mando aquí». Sin embargo, incluso mientras hablaba, sus ojos delataban pánico. Había asumido autoridad basándose en su uniforme y su poder percibido. Pero la verdad ahora estaba al descubierto. Había juzgado mal a alguien que podía y lo responsabilizaría. Mónica inclinó la cabeza sutilmente, dejando que el momento se estirara. «Oficial Mercer, le doy una última oportunidad para actuar legalmente. Cualquier cosa más allá de esta puerta sin mi consentimiento será considerada allanamiento de morada, acoso y abuso de autoridad», dijo con calma. «Sus acciones han sido documentadas y sus superiores serán informados de inmediato». Los vecinos murmuraban, algunos con asombro, otros negando con la cabeza ante la audacia del oficial. Incluso los oficiales de refuerzo parecían tensos, muy conscientes de que estaban presenciando un error que no podía ser ignorado. El ego de Mercer y su control asumido se desmoronaron, reemplazados por el peso de la rendición de cuentas. Mercer dio un paso atrás, murmurando algo inaudible. Sus amenazas habían perdido poder. Sus tácticas de intimidación ahora parecían huecas. Cada movimiento que hacía, cada paso que daba, había sido grabado. Las cámaras corporales, los videos de los vecinos y el manejo preciso del encuentro por parte de Mónica habían creado un registro tan completo que no podía haber ninguna negación. El control calmado de Mónica no vaciló. Apoyó una mano en el marco de la puerta, la otra aferrando la carpeta. «Señor, ha terminado aquí. Váyase de esta propiedad ahora o enfrente quejas formales y posibles cargos criminales. Sus acciones han sido documentadas y serán revisadas por sus superiores. Cualquier otra mala conducta tendrá consecuencias». El rostro de Mercer se contorsionó. Una mezcla de vergüenza, ira y miedo. Había intentado dominar, intimidar, y había fracasado por completo. El giro, su revelación explícita como fiscal de los Estados Unidos, había cambiado instantáneamente la dinámica de poder. La había subestimado, había asumido el cumplimiento, y ahora enfrentaba la realidad inmediata de la rendición de cuentas profesional y legal. El tiempo pareció ralentizarse en el porche. Los pájaros revoloteaban en lo alto. Los vecinos se movían en silencio, e incluso el lejano zumbido del tráfico se sentía apagado. La confrontación se había transformado de una exhibición de agresión a una demostración de autoridad y moderación. La calma y las acciones precisas de Mónica habían neutralizado a un hombre que pensaba que su placa y su uniforme le daban un poder incuestionable. Mercer finalmente se giró, murmurando algo inaudible, saliendo del porche y dirigiéndose a la calle. Sus oficiales de refuerzo permanecieron, inciertos de si intervenir, pero la mera presencia de Mónica aseguró que no hubiera más escalada. Su autoridad había dominado el espacio sin un solo golpe o movimiento innecesario. La entrada, una vez un punto de peligro, se había convertido en un símbolo de control y poder legal. Los vecinos susurraban, capturando el momento para la posteridad. Los teléfonos hacían clic, las voces murmuraban, y algunos se acercaban con cautela para ofrecer apoyo. Mónica exhaló suavemente, la tensión abandonando sus hombros ligeramente, consciente de que el proceso formal para responsabilizar a Mercer seguiría rápidamente. El giro había hecho su trabajo. El error de juicio del oficial había sido expuesto, y el camino hacia las consecuencias ya estaba en marcha. El sol bajaba, las sombras se extendían por el porche. Mónica ajustó su carpeta, cerró los ojos por un breve segundo, y luego los volvió a abrir, resuelta. El oficial se había ido del lugar, pero las repercusiones apenas comenzaban.
Su comportamiento tranquilo, combinado con la prueba innegable de su autoridad, había asegurado que la justicia seguiría, no solo en ese momento, sino en las acciones oficiales que inevitablemente responsabilizarían a Mercer. La entrada, ahora quieta y silenciosa, atestiguaba el punto de inflexión. La amenaza se había convertido en rendición de cuentas, el error de juicio se había convertido en exposición, y la lección era clara. La autoridad, el conocimiento y la compostura de la persona al otro lado podían transformar un intento de intimidación en una reversión inmediata de poder. Mónica Davis permanecía en su entrada, calmada y compuesta, mientras el oficial Mercer finalmente se retiraba calle abajo, su ego magullado y su confianza destrozada. Los vecinos, todavía con sus teléfonos, susurraban en voz baja, capturando cada momento final. Lo que había comenzado como una confrontación amenazante en una casa particular se había convertido en una clara demostración de rendición de cuentas, un testimonio de la autoridad ejercida correctamente. En cuestión de horas, el incidente había sido informado a la División de Asuntos Internos del departamento. Las grabaciones de las cámaras corporales, las grabaciones de los vecinos y las meticulosas notas de Mónica no dejaban lugar a dudas. Las acciones de Mercer fueron revisadas por altos funcionarios y la evidencia pintó un cuadro de mala conducta, sesgo racial y una flagrante falta de respeto a la ley. Para la semana siguiente, Mercer había sido suspendido a la espera de una mayor investigación. Los informes destacaron múltiples violaciones, detención ilegal, acoso y allanamiento de morada. El manejo medido de la situación por parte de Mónica se convirtió en el punto central de la revisión, mostrando cómo la compostura y el conocimiento de la ley podían desmantelar suposiciones y abuso de autoridad. La audiencia formal fue rápida. Se llamaron testigos, se presentó evidencia en video, y los repetidos intentos de Mercer de justificar sus acciones se desmoronaron bajo el peso de los hechos documentados. El panel dictaminó de manera decisiva. Mercer fue despedido y se recomendaron cargos criminales debido a la gravedad de su mala conducta y la naturaleza pública del acoso. Además de su despido, Mercer fue sentenciado a 8 años de prisión, un ejemplo raro pero claro de rendición de cuentas a nivel federal. Expertos legales comentaron ampliamente sobre el caso, destacando cómo la autoridad federal, combinada con la adhesión tranquila al procedimiento, no solo puede proteger a los inocentes, sino también garantizar que se haga justicia cuando se abusa del poder. Mónica regresó a su hogar, cerrando la puerta con suavidad. El aire exterior aún vibraba con la energía de un vecindario que había sido testigo de un acontecimiento extraordinario. Se acomodó la carpeta, reflexionando brevemente sobre el trance. La puerta principal, su umbral, su frontera, había sido el epicentro tanto de la amenaza como del triunfo. Había simbolizado la invasión, la intimidación y, en última instancia, la justicia. Las repercusiones se extendieron más allá del vecindario inmediato. Mónica continuó su labor como fiscal estadounidense, consolidando su reputación de profesionalismo y resiliencia. La comunidad elogió su manejo mesurado de la situación, destacando cómo había transformado lo que podría haber sido un momento de intimidación en una lección pública. Los padres explicaron el suceso a sus hijos como un ejemplo de firmeza ante una autoridad injusta. Los vecinos lo comentaban en voz baja y las imágenes circulaban en línea, mostrando una clara secuencia de mala conducta y resolución. A lo largo de todo, el enfoque de Mónica se mantuvo instructivo.
No escaló la situación innecesariamente. No reaccionó con ira ni con fuerza física. Cada paso, cada palabra y cada gesto sereno demostraron el poder del conocimiento, la autoridad y el autocontrol. Al final, las suposiciones del oficial, sus intentos de intimidación y su dependencia del poder percibido se vieron completamente desmantelados por una persona que se mantuvo firmemente en la verdad de su posición. El umbral, antes lugar de amenaza, ahora se erigía como un silencioso monumento a la importancia del procedimiento, la autoridad y la rendición de cuentas. Mónica se había protegido a sí misma, a su hogar y a los principios de la ley. Y las consecuencias fueron claras. El abuso de poder tiene un costo, sin importar el uniforme o el rango de la persona que lo intenta. Si crees que mantenerte firme contra la injusticia puede marcar la diferencia, asegúrate de suscribirte para más historias donde el coraje y la autoridad se enfrentan al abuso de poder. Comparte este video. Comenta abajo qué habrías hecho en su lugar. Y recuerda que el conocimiento y la compostura pueden ser más poderosos que las amenazas, la intimidación o el miedo.